Hola. ¿Te invadimos tu casa? Claro que sí, pasen. Queremos conocerte, Pichón. Hola, Pichón. Hola, ¿cómo están? ¿Todo bien? Feliz de estar en tu casa. Feliz de que estén acá. Queremos conocerte, como dice la colmena, en primera persona. Ok. ¿Quién es Pichón? Wow, es definirme. En este momento yo me defino como una alma curiosa que se entretiene aprendiendo cosas nuevas todos los días. Perfecto. ¿Y qué llevó a Pichón a INTEC? ¿Por qué estudiar diseño industrial en INTEC? Inicialmente, yo no quería ir a Pinte. Inicialmente yo no iba a Pinte hasta que fui a una de esas ferias de carrera. Y en la feria de carrera viví un poquito de una charla de diseño industrial y dije, oh, wow, qué chulo está esto acá. Y la cultura intesiana también, como nada más en esa feria de carrera, se sentía como toda la dinámica y como la vida dentro de la universidad con la que yo conecté como que de una vez. Y no lo pensé. O sea, después de que primero dije que no iba y después de que viví esa experiencia y sentí la energía en el campus, dije, aquí es que yo tengo que caer. Y efectivamente todos los años de la carrera me lo confirmaron. ¿Y tú te acuerdas de ese primer día de Pichón en INTEC como Sí. universitario? Sí. ¿Tenía nervios? ¿Cómo fue que tú llegaste? Cuéntame un poco esa experiencia. Mi primer día en INTE fue un lunes y yo llegué a INTE a las 6:40 de la mañana porque tenía clase a las 7 de matemáticas con una profesora que se llamaba Zaida. Recuerdo eso y recuerdo que salí de la clase muy abatido por la cantidad de contenido y tarea que habían dejado. Y lo primero que le pregunté a una persona que me pasó por el lado fue, ¿cuánto tiempo tú tienes aquí? Yo tengo 2 trimestres. ¿Dónde yo puedo comer? Y me dijo, hay una empanada ahí atrás. Y desde ahí, fan de la empanada. ¿Cuánta empanada de margarita tú te comiste en INTEC? ¿Tú tienes como un Sí, no, promedio? yo no sé cómo yo lo hacía, pero yo recuerdo cuando yo estaba en esos primeros trimestres, yo me comía de 3 a 4. Dios mío. Tú eres cliente fiel de margarita. De hecho, ya Canario ni me preguntaba. Yo le decía a la de él ya sabía que era pollo queso con salsa pizza. Y yo me comía de 3 a 4 empanadas. ¿Cómo? Yo no sé. Pero la edad lo aguanta todo. Y después tuve la oportunidad de trabajar dentro de Intel, lo cual me facilitó mucho la vida, porque no tenía que salir del campus para trabajar, sino que pues trabajaba y entre momentos salía a materias. Entonces, concluir la carrera para mí no fue tan, no sé si usa el término traumático, como un trabajo. Porque como ya yo había trabajado y encima de eso concluí estando en diseño industrial, trabajando en diseño gráfico dentro de INTE, el insertarme en el mercado no fue tan difícil. Ya me había permitido el trabajar ahí y tener un portafolio, me había permitido que más personas me conocieran. El trabajo no solamente involucra tú buscar una fuente de empleo, también que otra gente te puedan recomendar, que otra gente crean en lo que tú haces y tal vez te jalan por un proyecto. Y yo salí y no fue un proceso de cambio muy drástico, fue más como por fin no tengo clase, lo que yo sentí. Pichón, y corrígeme, tú fuiste el primer CM de INTEC. El primer community y el primer diseñador. Yo O sea, tenía 2 posiciones en INTE. Yo diseñaba todo lo que tenía que ver con material gráfico interno para cuántas charlas se hacen en INTE al mes. Todos los afiches, las promociones, los artes en los distintos formatos, que si para el Facebook, que si para el Twitter, que si hay que imprimirlo. Pero también era el community manager y llevaba esa relación que era muy chula. Al principio era muy, ¿cómo lo pongo? Era mucho más cercana. Antes no había un Facebook fanpage, por ejemplo. Antes Intec lo que tenía era un perfil como cualquier otra gente. Y en ese momento yo me acuerdo que empezamos una dinámica. Cuando tú en Facebook en ese momento era amigo de alguien, primero los estudiantes tenían que solicitarnos ser amigos, pero Facebook no decía, fulano cumpleaños hoy. Y nosotros felicitábamos a los estudiantes todos los días cuando cumplían años. Eso causó un problema, porque si un día se nos olvidaba a alguien, las redes se alborotaban. Y después nos dimos cuenta que Facebook solamente tenía un límite de hasta 4,000 amigos. Y ahí fue que empezaron a salir los fanpage, pasamos por el trauma de la migración, pero vivimos muchísimas otras cosas. Empezamos a celebrar el cumpleaños de INTE. Antes eso no se celebraba. Y documentar eso era toda una experiencia. Todas las ferias, las competencias que se hacían, hicimos la primera competencia de fotografía y empezamos a ver cómo genuinamente se podía crear un vínculo con los estudiantes más allá que la relación que la gente estaba acostumbrada de, bueno, el estudiante y la universidad y se va, sino que empezamos a darle como ese sentido de empoderamiento de que este campus es tuyo, aprovechándonos de la colaboración que nos permitían las redes. pudiéramos decir que entonces el génesis del INTEC, del Pichón influencer que vemos ahora, de todas esas genialidades que tú haces en redes, nació en INTEC. Claro que Es sí. infinita. Claro que sí. INTEC
Y el haber sido community de una comunidad tan grande, pero también como tan particular, porque los intesianos realmente somos bien particulares, me ayudó a mí a entender mucho de qué es lo que uno está buscando cuando tiene presencia en redes. Mucho de lo que yo aprendí en ese proceso de manejo de marca, para mí fue muy fácil después traducirlo a mi día a día, en mi proceso de generación. generación. Entonces, en tema de redes, porque cuando tú te pusiste a hacer eso en Intec, tú no sabías. Mi amor, no había referente de nada. Nadie estaba haciendo eso. Habíamos dos grandes community, digo yo, de universidades. La UNFU se estaba atreviendo a hacer algo e Intec. Pero en ese momento, 2007, 2008, las universidades le tenían terror. Pichón, entonces tú tenías libertad creativa. Tenía libertad creativa, hasta un cierto punto, la verdad. ¿Y qué te permitió esa libertad? ¿Qué cosas tú hacías que tú dices, wow, qué chulo haber hecho eso en ese momento? Wow, es que bueno, fueron muchas cosas. Déjame ver, pensando como dos o tres. La primera vez que nosotros empezamos con esto que yo te mencionaba la primera vez que nosotros empezamos a felicitar a los estudiantes para su cumpleaños, como Facebook lo te decía cuando el estudiante cumpleaños, empezamos a felicitarlo. Y hubo un día que la que era jefa en ese momento, que era Adriana del Conte, dijo: pero nosotros felicitamos a Inte todos los días y los estudiantes no felicitan a Inte cuando Inte cumpleaños. O sea, ¿y si hacemos un cumpleaños? Y me acuerdo que el día que llegó, según se iba acercando la fecha del cumpleaños de Inte, estábamos pensando qué vamos a hacer, qué vamos a hacer. Y Adriana dijo: bueno, un cumpleaños tiene bizcocho. Vamos a mandarse 2 bizcochos gigantes de como 30 libras y vamos a ponerlo en la plazoleta de los médicos y la plazoleta principal y vamos a mandárselo para 2 tandas, para los que vienen y estudian en la mañana y estudian en la tarde. Y armamos todo un cumpleaños alrededor de eso y nos dimos cuenta que el estudiante la pasó súper bien. Otro tipo de cosa fue el día de San Valentín. Recuerdo que armamos una vez un mural de déjale un mensaje secreto a ese intesiano que te gusta. Y teníamos el miedo de si los estudiantes no iban a hacer caso o si lo iban a encontrar charlo y no iban a ignorar. Y pasó todo lo contrario. Se llenó el mural, los estudiantes tenían muchísima emoción porque estaba pasando algo. Pero todas esas ideas de qué podemos inventarnos en el campus, de cómo hablamos con ellos, que de hecho tenían crítica. O sea, la parte aquí es que la idea llegaba y no era que no había resistencia, pero había apoyo. O sea, había por lo menos un balance entre qué queremos lograr, qué dice la gente y de qué manera apagamos esos miedos cuando vean la respuesta que estamos teniendo en eso y cómo la gente se está conectando con eso. Pichón, y tú volviste a Intec ahora en otro rol. Ahora tú eres el profesor José Sánchez. ¿O quieres que te diga el profe Pichón? ¿Cómo te dice una muchacha? Depende, porque algunos me siguen, entonces algunos me dicen, profe, ¿le puedo decir Pichón, profe? Sí, no puede decir. Entonces el profe Pichón. Yo imparto branding para el diseño industrial. Y algo que yo hago para mis estudiantes, tratando de como inyectar un poco de curiosidad en esas áreas. Yo colecciono libros y yo a todas mis clases siempre llevo por lo menos 3 a 4 libros diferentes semanal. Y me he encontrado con estudiantes que al principio tienen resistencia y dicen, a mí no me gustan los libros. Y se dan cuenta que no es que no les gustan los libros, es que no habían encontrado libros que le hablaran a ellos. Y hablando de libros, ¿cuál es tu libro favorito? Upa. En este momento, y de hecho tiene que estar aquí, es este de acá. Se llama El infinito en un junco y es de Irene Vallejo. Es un libro de la historia de los libros. Esta edición es tipo cómic y realmente es muy agradable de leer y te deja ver desde otro lente la historia de la humanidad. Nosotros sabemos de la historia de la humanidad porque alguien la documentó. Y el libro ha pasado por muchas evoluciones, por materiales, por tipo de sociedad, por qué consideraba la gente que era importante. Y es un libro que yo creo que todo el mundo debería leer, no solamente por eso y porque incentiva la curiosidad, sino porque realmente es muy divertido. Tú nos hablabas de estos libros, que son los libros en los que tú estás trabajando actualmente, con los que trabajas actualmente. Con estos yo trabajo siempre. Estos también son niños lindos, pero generalmente yo que trabajo, por decirte, comunicación de identidad, a cada rato. Está marcado. Sí, pero las marcas cambian con el tiempo. Es un libro de logos organizado por categoría y a veces yo busco referencia de, por ejemplo, aquí dice hechos combinando letras, hechos con rotaciones, hechos con la letra A. Entonces, a veces uno buscando referencia, este es un libro que yo reviso constantemente porque siempre estoy buscando
cosa distinta. Entonces, este, por ejemplo, es para eso. O si tengo que buscar paletas de colores, tengo este, que está organizado por tipo de paleta. Entonces, dependiendo del proyecto que yo esté trabajando con un cliente, y me gusta de este, que está organizado por categoría muy específica. Si yo, por ejemplo, estoy buscando colores botánicos, entonces él me muestra varias paletas que son puntos de partida, más que nada. Aquí están delicados. Entonces, son libros de trabajo. Si está aquí, o fue en algún momento de trabajo o lo utilizo de manera regular para trabajar. ¿Y cuándo nació esa pasión tuya por los libros o por la lectura? ¿Te acuerdas? Toda la vida. Toda la vida eso nunca ha sido diferente. En mi casa siempre hubo biblioteca. O sea, los libros en mi casa, yo de niño, con mi papá y mamá, la casa era pequeña, pero había un mueble grandísimo que realmente era un sofá y cuando tú quitabas los cojines era un almacén. Y ahí mi familia guardaba muchas enciclopedias. Y eran enciclopedias bonitas, eran enciclopedias ilustradas, lo cual cuando hay ilustración de por medio, tú ojeas mucho. Entonces, siempre tuve libros. Antes vendían libros. Antes aparecían personas que vendían libros por catálogo o iban puerta a puerta. Y mami se había dado cuenta que a mí eso me entretenía. Entonces, que tengo una colección de enciclopedia botánica. Démela toda. Toda. La que venga, que ese muchacho se va a entretener con algo. Siempre me ha gustado leer. Entonces, el libro y yo siempre hemos tenido un buen vínculo. Y el que te sigue en redes sabes que tú sabes que tienes otra pasión, que son los rompecabezas. De hecho, ahí vemos atrás. Sí, este yo lo armé. En la sala había otro que armé. Aquí hay otro. Este fue toda una experiencia. Este estaba muy loco. Este se mueve. Y tiene una historia. Este rompecabezas tiene un storytelling atrás. Ahora por el escritorio no lo puedo mover mucho. Pero esta pieza de aquí, este centro, no existía dentro del rompecabezas. Tú lo armas inicialmente. A ver si lo puedo mover. No lo voy a mover. Pero este fue muy interesante y la pasé muy bien con él. Aquí ustedes están viendo otro proyecto. Este es mi nuevo niño. Me ha cogido ahora con armar modelos a escala. Combinando tus pasiones, un poco de diseño. Un poco de diseño. Por aquí hay otro que ya está concluido. Es este de acá. A ver si prende. Tengo que arreglarle la conexión. Y yo normalmente lo que hago es que después de que los armo, los enmarco. Incluso en ese closet tengo algunos que ya están pegados, que lo que no he sacado el tiempo para ir a enmarcarlos. Pero los rompecabezas y los libros... Cuando estás haciendo los rompecabezas, ¿en qué está tu mente? En nada. Y de hecho eso es lo que me gusta de armar rompecabezas, que mi mente no está en absolutamente nada. Mi día a día es muy acelerado. Por decisión propia. No es culpa de nadie más que mía. Pero yo hago muchas cosas diferentes. Yo doy clases, pero doy talleres, doy charlas, doy asesorías, diseño, sigo diseñando en lo que tiene que ver con comunicación y genero contenido. Entonces, en un día yo puedo estar trabajando 3, 4 proyectos al mismo tiempo. Y todo a veces se interconectan y la vida es vida. Entonces, tú estás trabajando un proyecto y aparecen cosas que tú no estabas viendo y que frenaron el proyecto, o que el cliente cambió algo, o que pasó alguna situación. Entonces, se vuelve un poco más caótica. El rompecabezas o la maqueta o lo que sea que tú tienes más te obliga a tener que detenerte. Cuando tú estudias diseño bien, tú te das cuenta que al final tú estás estudiando constantemente a la gente, cómo la gente interactúa, reacciona, se relaciona con lo que sea que tú diseñes, con el entorno, con el espacio, con la arquitectura, con lo visual. Y eso habla mucho de nosotros como individuos, pero también de las culturas que moldean a la gente. ¿Y te sientes bien con lo que has logrado hasta ahora? ¿Te sientes exitoso? ¿Qué espera Pichón del futuro? Del futuro no sé. Sí me siento feliz con lo que he podido ir logrando hasta ahora. Y más que nada porque lo he podido hacer como en mis propios términos. O sea, muy temprano yo me di cuenta que a mí no me interesaba caer en lo que llaman la carrera del hámster. En ese, tengo que trabajar duro y tengo que hacerlo porque tengo que tener dinero, pero ¿para qué?
yo he podido ir entendiendo muy claro qué cosas yo valoro. Yo valoro mucho tener tranquilidad, yo valoro mucho tener paz. Yo no me siento exitoso por tener mucho proyecto al mismo tiempo. Yo me siento exitoso por tener muchos proyectos que me gusten al mismo tiempo, que encima de eso me permitan, pues, vivir, porque, ajá, Y comprar libros. porque comprar libros, pero también que me han permitido, o sea, hasta pagar mi casa. O sea, el nivel de tranquilidad y de como calma que te da el tú decir, wow, qué privilegio yo tengo, porque trabajo en lo que me gusta, lo hago bajo condiciones con las que me siento conforme, con las que me siento a gusto. Y encima de eso, eso me permite vivir una vida sin altos niveles de estrés. Eso no es todo el mundo que tiene eso. Gracias por visitarme y si quieren conocer un poco más de mí y de los artículos interesantes que van a ir saliendo, no dejen de leer La Colmena en su volumen número 43.